seguimiento al tema que venimos estudiando desde hace ya algunos meses, que es acerca de la persona del Señor Jesucristo. Realmente tenemos, o sea, ¿cuántos meses ya? Como 2 meses, 3 meses, 2 meses y medio de estar estudiando acerca de la persona del Señor Jesús. Y la forma en la que venimos haciendo esto en estos últimos días, que venimos estudiando desde el Antiguo Testamento, desde dónde venamos a Jesús en el Antiguo Testamento, su nacimiento, su niñez, su adolescencia, su inicio, su ministerio. Y estuvimos haciendo esta relación acerca de los frutos del Espíritu, y cómo el Señor Jesús siempre como persona, Él siempre se ha puesto Él, por ejemplo, de lo que Él nos pide a nosotros posteriormente hacer. Es sorprendente cuando realmente nosotros vamos a este nivel de detalle y encontramos cada vez de una forma más explícita el hecho de que Jesucristo como hombre, cuando vino aquí a esta tierra, Él no vino, digamos, como muchos otros o como muchos pudiésemos haber pensado, a solamente a dictar nuevas normas, a decir cómo es que teníamos que hacer las cosas, como digamos lo hacían los fariseos, que decían los fariseos de los fariseos decía, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque justamente, igual que los fariseos, muchas veces, a veces nosotros somos exactamente igual. Le decimos a otros qué es lo que tienen que hacer, pero no hacemos nosotros las cosas como debemos de hacerlas para que posteriormente sirvamos de ejemplo. Eso nos lleve como consecuencia a poder dar los frutos que tenemos que dar, ¿no? Estuvimos viendo con el pastor Eric, en la palabra encontramos un total de, ¿cuántos frutos? 12 frutos, ¿no? 9 que están en Gálatas y los otros 3 que aprendimos que estaban en el libro de Cantar de los Cantares. Entre ellos estaba el dar, la sinceridad y el compartir, exactamente, que ya vimos 2 de ellos. Vimos el fruto del amor la semana pasada, y hoy vamos a tratar de avanzar y tratar de por lo menos cubrir 2 o 3 de sus frutos. Entre ellos está el gozo, la paz y la paciencia. Así que si nadie tiene algún comentario, pues vamos a seguir con las presentaciones, parece. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos toca ver el día de hoy? Y vamos a ver el gozo. Cuando nosotros miramos uno de los frutos, y justamente hablamos del gozo, ahí está la definición de lo que es la palabra griego. La palabra dice jairo. Esto significa estar alegre, feliz, calmadamente o bien. Es gozar, es gozo, es gozoso, es alegrar, es regocijar, es salud, inclusive dice salve. Yo fui a buscar en el diccionario que también, además de esto, significaba un diccionario teológico ilustrado que nos compartió, de hecho, el pastor Eric. Y la palabra gozo se encuentra ahí definida como, nos lleva a la raíz de la palabra jairo, que sería jará, y dice que es un ingrediente esencial que todos nosotros como cristianos auténticos tenemos que tener. Entonces, esa es parte de la composición de nosotros como cristianos, el hecho de siempre tener gozo. Es decir, tenemos que, por fruto, digamos, estar contentos todo el tiempo, alegres, felices. Tenemos que estar reposados, calmados. Tenemos que estar gozosos. Y se recuerdan en algunos versículos, decía, si no estoy mal, Pedro, dice que tenemos que considerarnos dichosos, por decirlo de alguna manera o parafraseándola, cuando nos encontremos en diversas pruebas. Dice que tenemos que tener por sumo gozo cuando nosotros estemos por diversas pruebas. Pero realmente cuando nos ponemos a pensar nosotros en eso, es muy poco probable que eso suceda cuando nosotros tenemos nuestros valores o nuestros frutos de alguna forma invertidos. Porque es muy poco probable que nosotros comencemos a brindar frutos cuando realmente hay cosas que todavía nosotros no estamos entregando ni rindiendo. La clave en esto que el mismo Señor Jesús puso como ejemplo es el rendirse Él, el someterse Él a Dios el Padre. Y entonces ese era el gozo que Él tenía en cumplir todo lo que el Padre le había mandado. El libro del diccionario dice que el vocablo yará o
Jará o Yará o Yairo, se repiten 59 veces en el Nuevo Testamento y que está relacionado con verbos, por ejemplo, como regocijarse, que se encuentran 74 veces repetidas en el Nuevo Testamento. Y también se puede tener considerado el mismo concepto como gozo, alegría, alegrarse, tener buen ánimo, digamos, encontrarnos con una persona que tiene muy buen carácter o de una forma muy amena. Y también dice que estas partes se suman unas veces 5 veces más. Y en total, entre todos estos calificativos, por decirlo así, o sinónimos de la palabra gozo, se encuentran hasta 154 veces repetidos en el Nuevo Testamento. Igual lo encontramos nosotros en el Antiguo Testamento. Y yo siempre me ponía a pensar en relación a la persona de Dios, porque digo, nosotros vemos y Dios nos ha puesto de manifiesto y de una forma visible a Jesús para que nosotros podamos tener en nuestra propia mente esa referencia de quién es Dios al ver a su propio Hijo. Pero yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en el sentido también de el carácter y la naturaleza de Dios el Padre, porque yo no sé si hay alguno que ustedes se ha puesto a pensar si Dios el Padre tiene gozo también. Es decir, teniendo como definición todas estas cosas que acabamos de ver, si Dios se pone alegre, si Dios está feliz, si Dios permanece gozoso, y nosotros lo podemos ver reflejado a nivel del Antiguo Testamento e inclusive en el mismo Testamento, cuando él dice, por ejemplo, en Jesús tengo yo contentamiento. Esa palabra contentamiento justamente es ese ánimo de estar gozoso, es esa manera de tener buen ánimo al ver de alguna forma con un orgullo, digamos, santo, en este caso viniendo de parte de Dios, lo que su Hijo Jesús está cumpliendo a cabalidad aquí en la tierra para la redención de todos nuestros pecados. Y si quieren comencemos, vamos a ir por favor a Sofonías 3:17. Recuerdo que la primera vez que escuché acerca de Sofonías 3:17 fue una vez que fui a un retiro. ¿Se acuerdan que en aquellos entonces estaban muy de moda los retiros? Y en estos retiros, por lo menos en el que yo fui, esta era una de las canciones que más cantábamos a cada momento. No sé si alguien tiene Precisamente en ese Sofonías. versículo estaba pensando, fíjate, hermano. Exactamente. Entonces, a cada rato, y desde entonces a mí se me quedó, porque yo siempre me había puesto a pensar, bueno, el carácter de Dios el Padre, yo me lo imaginaba en mi ignorancia, un ser divino, muy formal, muy serio, ¿no? Y no es que no lo sea, pero miremos y leamos lo que dice Sofonías 3:17. Alguien que lo tenga, por favor. Sofonías 3:17. Sofonías está antes de Ageo y después de Bakú. Yo lo tengo. Adelante. Dice, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cánticos de alegría. Amén. Exactamente. Entonces ahí vemos que el Señor dice se gozará. Ahí vemos específicamente cómo en este caso el Señor refleja este gozo del que nosotros estamos hablando, y justamente Él está con nosotros. Y si no estoy mal, estoy tratando de descargar ahorita la concordancia de Strong, pero en esta parte donde dice se gozará, justamente sí. Si se fijan, gozará en hebreo es de la palabra sis y dice estar brillante, estar alegre, regocijar, alegría, gozar. Esa es la palabra que se define como gozará en este versículo. Hermano, Así que, adelante. perdón la interrupción. Es que miren, a mí yo cada vez que oigo ese versículo me estremece mi ser porque hay una cosa impresionante ahí. Yo no sé si se han dado cuenta, pero al final dice, Él se regocijará, cantará de amor. ¿Saben qué significa eso? Y yo lo estuve estudiando durante mucho tiempo por la alabanza, pero ¿saben qué Ajá, significa eso? Eso aún no ha llegado. Y si sí, perseveramos en el camino, y llegamos a ser la esposa del Cordero, Dios mismo, el Padre, nos va a cantar a nosotros.
Se pueden imaginar qué bendición, no sé ni cómo explicarlo, fíjense. Sí, no, y es que justamente eso es decir, yo estoy tratando de buscar ahora mismo, porque se me vino a la mente algo que en este caso mencionaba que el Señor en este sentido lo que hace es danzar sobre nosotros, cuando nosotros estamos invocando su nombre. Y si se fijan, la palabra, por ejemplo, regocijará, lo que dice es girar alrededor, es decir, el Señor está girando alrededor de nosotros. Por eso dice que esté en medio de nosotros. Y él dice, se gozará en ti con alegría. Y en esa parte donde dice regocijará, lo que él está haciendo es como la palabra, la canción esta se recuerdan, remolineando. Es justamente la misma palabra, y es la misma palabra cuando se refiere a que dio a conocer en Proverbios 28, no me recuerdo, cuando estuvimos hablando de la sabiduría, cuando él, digamos, mostró a su hijo Jesús, es exactamente la misma sensación o la misma emoción que tuvo ahí cuando dio a conocer a su hijo Jesús, es la misma que refiere aquí en Sofonías y dice que es sobre nosotros. Dice la palabra regocijará significa gul, jul, y es girar alrededor bajo la influencia de cualquier emoción violenta, es decir, así es. La forma de expresarse de Dios el Padre, lejos de ser algo así parsimonioso, sereno, formal, en ese sentido el Señor estalla de una manera violenta, pero en regocijo, es decir, es algo que nosotros justamente, como lo decía Rodolfo, no lo podemos ni explicar ni lo podemos entender, porque normalmente muchas veces pasa que cuando nosotros queremos estallar de gozo, quizás en alguna denominación o iglesia en la que nosotros vamos a asistir, si nos ven a nosotros pegar de gritos o pegar una carrera o saltar o bailar, lo más seguro que nos van a decir, cállate por favor, que está más bien desordenando saquen a ese loco el servicio. Ajá, exactamente, pero y créanme lo que yo he sido fiel testigo de eso. A mí me recuerdo que en la iglesia en la que yo iba en Nicaragua, había un muchacho que yo siempre lo miraba, que a la hora de la alabanza, él se ponía a levantar y él brincaba y era el único loco que lo hacía dentro de la iglesia. Y obviamente lo primero que venía a mi mente es decir, este man está zafado porque lo que está haciendo es desordenando y lo que está haciendo es sirviendo de exhibición para los demás y lo que está haciendo es que me está quitando a mí la atención de eso. Cuando yo vine a entender eso, que esta la palabra gujul en este caso es parte de la raíz halal, vine a darme cuenta de eso, lo que refiere el gozo, que es cuando uno estalla de una forma que no te podés controlar. Puede ser que se refleje en llanto, puede ser que se refleje en risa totalmente violenta, no sé, en cualquiera de estas experiencias. Y el problema es que yo me emociono, igual que lo hace Rodolfo, es porque yo mismo lo he vivido. Es decir, esto es algo de lo que yo he vivido y es algo que es una experiencia que la he tenido y yo les puedo asegurar que es cierta, porque digo, lo hablo de lo que yo he vivido. Entonces, justamente en ese sentido es lo que hace el Señor hablando aquí en relación al gozo. ¿Ibas a decir algo, Rolfo? Sí, fíjate que les quiero contar así muy rapidito la experiencia que tuve cuando yo llegué al primer congreso ahí a Vida Cristiana. Yo ya venía de otra iglesia donde nos habían apoyado con palabra. De hecho, el pastor Carlos había llegado a la iglesia a darnos este tipo de palabra. Y cuando entramos, pues nos sentamos y empezó la alabanza. Y cuando yo vi la alabanza, eso fue más o menos hace como 5 o 6 años. Y yo vi la alabanza de la iglesia, yo me quedé impresionadísimo, impresionadísimo. Y saben una cosa, yo dije en mi interior, y el pastor Carlos me lo explicó qué fue lo que pasó. Yo dije en mi interior, eso ya lo vi. Y se pueden imaginar que eso lo vimos nosotros, todos lo vimos en la eternidad pasada. Sí, y son temas complejos a Sí, veces de es entenderlo. bien complejo, pero miren, inmediatamente yo me fui a meter hasta allá adelante. Perfecto. Entonces, aquí vemos, en este caso, nuevamente haciendo el paralelismo, que es lo que yo quiero tratar de llevarnos y explicarnos durante todo este tiempo, es como Dios el Padre, el Espíritu Santo y Jesús mismo
como hombre y como divinidad, nunca hacen nada nunca nos piden nada que ellos no hayan experimentado de primera mano. Y particularmente en algunas cosas, digamos, desde la incapacidad o la limitación del humano, el único que ha venido a tener ese ejemplo para darnos y vivirlo en sí mismo es el mismo Hijo de Dios en la persona del Señor Jesús. Entonces, aquí podemos ver entonces que, para resumir, el tema de gozo lo podemos resumir como el mensaje mismo del Evangelio. Y si ustedes ven, el Evangelio lo que significa son buenas nuevas o buenas noticias o noticias de gran gozo, ¿sí? Como así lo dijo, ¿se recuerdan cuando los ángeles estaban, después de que había nacido el Señor Jesús, o estaban naciendo, o había nacido ya, los ángeles se le aparecieron a los pastores en Belén, y en Lucas 2:10 dice, mas el ángel les dijo, no teman o no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Y entonces, desde ese momento, desde el momento previo y en el momento exacto cuando él estaba naciendo, cuando nació y posteriormente hasta su crucifixión y después de eso, el Señor nos sigue dando gozo, primeramente puesto de manifiesto por él. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta aquí? Listo. Entonces, el gozo de Jesús fue hacer la voluntad del Padre. Y eso es una de las más grandes verdades, porque el Señor Jesús siempre ha permanecido, y desde la eternidad pasada, y cuando nosotros hablamos y referimos el término de eternidad pasada, no es que exista tal cosa como una eternidad antes, una eternidad durante, una eternidad después. El concepto de eternidad es algo que no se sabe dónde comenzó ni no se sabe dónde va a terminar, porque es eternidad, de hecho. De hecho, cuando nosotros decimos que tiene un principio, que tiene un fin, lo que estamos refiriéndonos es a la creación del tiempo, porque mentalmente hablando, para que nosotros podamos tener una idea en relación a algo que es eterno, que en nuestra cabeza y en nuestra definición mental no cabe, pero como nosotros somos seres finitos, es decir, somos, ¿cómo se llama? Somos personas que tenemos esa limitación por ser humanos. Entonces, al final, automáticamente nuestra mente está tratando de entender y asociar lo que está pasando con nosotros, lo que está pasando con nosotros, y tratamos de asociarlo con algo que mentalmente nosotros podamos visualizar. Por eso es que a nosotros se nos hace mucho más fácil pensar y ver en la persona del Señor Jesús que en el Espíritu Santo o en Dios mismo. Entonces, dice, cuando nosotros hablamos de la eternidad pasada, significa en este periodo de tiempo que antecedió a nuestro tiempo, pero que está para Dios siempre en un eterno presente. Lo cual es un poco complejo el juego de palabras, pero digo, para Dios todo es en tiempo presente, ¿sí? Entonces, en ese caso, volviendo al punto inicial, dice que el Señor Jesús siempre ha permanecido en el amor del Padre. Y dice que precisamente por haber guardado siempre los mandamientos del Padre, dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él dijo justamente ese, dice, yo he guardado todos los mandamientos de mi Padre y yo permanezco, al guardar los mandamientos de mi Padre, yo permanezco en su amor. Y lo vamos a demostrar yendo a leer algunos versículos de la Biblia. Si quieren, por favor, alguien que me ayude, vamos a pasar en el libro de Juan a leer varios versículos, así que quedémonos en el libro de Juan. Y si quieren, comenzamos, por favor, leyendo Juan, capítulo 8, versículo 29. Vamos a irnos a Juan, capítulo 8, versículo 29. Aquí está, Erwin. Perfecto. Y el que me envió está conmigo. No me ha abandonado, pues siempre hago lo que a él le agrada. Exactamente. Ahí vemos justamente esa parte, y aquí es donde nosotros venimos a poner de manifiesto y hablamos en relación a este tema en los primeros frutos, de cuál era la manera de ser del Señor Jesucristo. Y como decía la semana pasada yo, que no podemos encontrar en la Biblia un solo versículo, al menos yo no lo he encontrado y creo que no lo vamos a encontrar,
en donde el Señor Jesús haya tomado ventaja sobre nosotros al tratar de utilizar el poder contenido dentro de sí como Dios para su propio beneficio. Eso nunca sucedió, sino que lo que sucedió es que cuando él hizo algún milagro extraordinario, ni siquiera fue para su propio beneficio, sino para beneficiar a alguien más, para sanar a un ciego, para caminar sobre el mar, para ir donde estaban los discípulos, en la multiplicación de los panes. Pero en momentos en el que él pudo sacar un beneficio propio con todo el derecho del mundo, si ustedes quieren verlo, como en el caso en el desierto, como en el caso, por ejemplo, donde de alguna forma comenzaron a enjuiciarlo, le comenzaron a golpear, o en la misma crucifixión, o en el monte de Getsemaní. En ningún momento él tomó ventaja de sí mismo, de su naturaleza de Dios internamente, el de Cristo dentro de sí mismo, para tomar provecho de esto, sino que, como dijo en Juan 8:29, dice, ¿cómo es que dice? Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Sí? Entonces ahí vemos, inclusive, pudiéramos meternos a un tema de contradicción en algún momento, cuando él dice, o cuando en las traducciones que nosotros leemos dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Aquí entraría en una franca contradicción, porque si ustedes se fijan lo que dice aquí, dice, porque el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y si él hizo lo que le agrada al Padre, que fue morir en la cruz, nunca pudo haberlo dejado solo. En la versión Peshitta del Dr. Lamsa, dice, en esa traducción dice, para esta hora he venido, algo así. Ahora creo que más adelante se lo tengo porque descargué la versión completa de Peshitta para poder ver eso y lo podemos relacionar en algún momento. Pero solamente quería relacionar eso. Así que acompáñenme siempre en el libro de Juan. Vamos a ir a Juan 4, Juan capítulo 4, y vamos a leer el versículo 34. Juan 4:34. ¿Alguien más? Don Gamaliel. Fernando. Ahorita estoy Adelante. buscando. Muy bien. Y Fernando, te puede ir buscando Juan capítulo 5, versículo 30. ¿Juan 4 qué? Juan 4:34, Gamaliel. Gracias. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Se fijan, nuevamente aquí vuelve a reafirmar un poco el ministerio que él tenía, pero aquí vuelve a reafirmar el hecho de que no hay ninguna otra cosa que cause gozo y placer al Señor Jesucristo que el hecho de poder cumplir la voluntad del Padre. En ese sentido, habla y hace referencia a la comida específicamente, pero dice mi comida, en este caso la palabra comida dice que son ciertos artículos permitidos por la ley judía, como el alimento, como la carne, como comer, como la comida, como la vianda. Pero en ese sentido, él se estaba refiriendo a su comida espiritual, que su comida espiritual es el hecho de poder buscar al Señor para poder hacer su voluntad. Fer, si tenés Juan 5:30. No sé si está conectado, Fernando. Ahorita voy. Ah, muy bien, perfecto. Hoy, que tengo la secretaria aquí. Muy bien, tremendo. Dice, 1000 puntos para la secretaria, pues. no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. ¿Estamos ahí? Está bien, perfecto. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Fíjense bien, aquí nuevamente reafirmamos lo que yo les acabo de decir. En este caso, aquí lo que dice el Señor Jesucristo es, primero que nada, yo no puedo sacar ventaja de mi condición de Dios para poder beneficiarme de mí mismo, porque yo no vine a hacer nada por mi propia voluntad. Sí, yo vine con el gozo puesto delante de mí a cumplir el deseo de mi Padre. Y dice lo siguiente, ni siquiera puedo venir a juzgar. Fíjense qué interesante la palabra que dice ahí, porque
wow, es increíble cuando yo igualmente me ponía a pensar, bueno, ¿cómo así? Aquí hay alguna contradicción porque Jesús, siendo el Verbo, el Hijo de Dios, no vino a juzgar, porque dice, según oigo, así juzgo. Es decir, él no ponía de su propia interpretación para poder emitir un veredicto, sino que él oía a la palabra emitida por su Padre, puesta a manifiesto en sí mismo, para que esa palabra, como consecuencia, viniera a emitir un juicio, un veredicto en contra de nosotros. Por eso dice, mi juicio es justo. Entonces, aquí la pregunta que hacemos nosotros, que yo podía hacernos para nosotros es, nosotros obramos de la misma manera para con nuestra esposa, o para con nuestro esposo o la esposa, o para con nuestros hijos, o para con nuestros vecinos o nuestros amigos, para con nuestros padres, para con nuestros semejantes. Es complicado, ¿verdad? Pero justamente en ese sentido vemos nuevamente que el Señor Jesús como ser humano, Él vino justamente a cumplir eso. ¿Y por qué el Señor Jesús lo pudo hacer y por qué a nosotros nos cuesta tanto? La respuesta está justamente en el mismo versículo. En la parte segunda del versículo dice, ¿por qué qué? Porque no busco hacer mi voluntad, más la voluntad del que me envió, la del Padre, esa es la que él buscaba justamente. Entonces ahí vemos nuevamente cómo en ese sentido él suprime su voluntad y se somete de una manera voluntaria, valga la redundancia, y gozoso, es decir, alegre, a cumplir la voluntad y el plan que el Señor le había dado. Necesito una mujer que me busque, por favor, Juan 6:38. Vamos a leer Juan 6, versículo 38. Por favor. Una de las chicas nada más. Yo lo tengo, Erwin. Adelante, Glenda. Pues, a ver si me escuchan porque tenemos un poco de mal señal aquí. Te escuchamos perfectamente. Pues, ok. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Exactamente. Entonces ahí volvemos nuevamente a reafirmar cuál fue la manera en la que el Señor actuó. Y a veces me pongo a preguntarme a mí mismo qué hubiese pasado si el Señor Jesucristo hubiese hecho por un momentito su propia voluntad. Pregunta para ustedes también. Apóstol, ¿qué cree usted que hubiera pasado? Erwin. Adelante, Gilberto. El obispo, ¿viste? Necesitamos aquel obispo acá. Fíjate que yo creo que sería la misma voluntad del Padre, ¿no? Porque como Padre, Hijo y Espíritu Santo uno son, entonces creo que sería la misma voluntad. La misma voluntad. Pero, ¿qué pasaría si quien hizo esa voluntad fue la persona de Jesús y no el Cristo internamente dentro de Jesús? Porque ese es el tema. Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Ese es justamente el tema. Porque, ¿se acuerdan cuando mirábamos las tentaciones y decíamos, bueno, ¿qué pasa si a la piedrita esa que le enseñó Satanás, que se miraba como en una forma de un, ¿cómo que se llama lo que venden a San Martín? De esos pancitos de agua, así rico, él hubiera convertido en pan y hubiera comido. De todas maneras, había pasado en ayunos 40 días y 40 noches. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si hubiera hecho algo como eso? Es decir, adelante. Pues, veo difícil que el hombre pudiera haber tomado, pero supongamos que él hubiera tenido el albedrío de darle la espalda al Padre. Exactamente. Creo que se hubiera convertido en el rey del mundo junto con Satanás por un tiempo determinado hasta que el Padre lo decidiera. Ya sea que hubiera dicho esto se acaba mañana o ahí los voy a dejar que se hagan pedazos, o sea. Sí, justamente, esa es la posición que hubiese pasado. Y por eso es que el Señor Jesucristo es el más grande ejemplo de sumisión. A pesar del carácter y de la naturaleza que nosotros vemos expresada, sumisión.
sumisión, de someterse. Porque nuevamente él dice aquí, dice, primero en el anterior habíamos dicho que su comida era hacer la voluntad del Padre. Luego dice que él no juzgaba, sino que lo que conforme él oía al Padre, él juzgaba la palabra, por eso decía que su juicio era justo. Y aquí nuevamente dice que él descendió del cielo, no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del que le envió. ¿Sí? Entonces, aquí vemos cómo se cumple esa parte, porque, digamos, la manera en la que él, o lo que evitó que la naturaleza del hombre como tal no fuese en contra de la voluntad de Dios, fue por el amor que Jesús tenía al Padre. Y por eso cumplió la voluntad del Padre en obediencia. Y fue tal grande la obediencia que llegó de una manera contra natura, por decirlo así, porque obviamente ¿quién de nosotros como ser humano va a querer ir a dar la vida por alguien que ni siquiera es ni pariente de uno? Es decir, es algo que va contra nuestra propia naturaleza, ¿no? Pero fue por este amor que él fue de una forma gozosa hasta el momento mismo en el que fue crucificado, y fue como dice en Isaías o en cualquiera de los demás, o en el mismo, por ejemplo, Hebreos 12:2, que ahora vamos a leer, que fue menospreciado hasta el oprobio. Entonces, aquí en esta parte vemos nosotros cómo el Señor Jesús es para nosotros ese ejemplo de gozo. Y quizás yo me estoy yendo a un extremo, digamos, al máximo extremo que nosotros podemos poner, porque quizás no sé si hay alguno de nosotros que sea capaz de poder llegar a tener ese nivel de gozo, de que aun cuando estén actuando en contra de uno mismo, uno va a estar con una sonrisa de oreja a oreja, con todo ese fruto que uno está supuesto a dar, para darlo, si no fue solamente la persona del Señor Jesucristo. En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, esto lo dice Pablo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Entonces, este es un tema complicado de entender, porque aquí nuevamente venimos a botar varias teorías que a veces nosotros mismos hemos escuchado o incluso hasta creído. Porque, digamos, cuando él dice aquí que él, el cual dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Y cuál fue el gozo que tenía puesto delante de él? Si podemos atrevernos a hablar o a imaginarnos, a pensar acerca de cuál sería el gozo que él tenía puesto delante de él. Hacer la voluntad del Padre. Sí, exactamente. Exactamente. El gozo era la cruz. Entonces, ¿cómo puede haber gozo en el sufrimiento? Es una excelente pregunta. Es decir, si él dice, por el cual, por el gozo puesto delante de él, y él sabía lo que tenía que ir, ¿sí? Era la cruz, sufrió la cruz. Nosotros ahorita a nivel, digamos, de la familia estamos leyendo el libro de Hechos, y comenzamos y terminamos leyendo Romanos hasta ahorita. Y una de las cosas que nos llamaba la atención conjuntamente aquí con la familia, que seguramente ustedes ya lo han descubierto, pero nosotros estábamos analizándolo muy, digamos, con cierto nivel de detalle, que en el caso de Pablo, cuando Pablo tenía una misión específica, y que se recuerdan cuando tuvo este encuentro personal con el Señor y le dijo a Ananías, si no estoy mal, porque cuando Ananías le dijo, pero Señor, ¿cómo así que yo voy a ir a ponerle mano a este hombre que lo que anda buscando es cómo matarnos? Entonces le dijo, tranquilo, le dijo el Señor, en otras palabras, que yo tengo un plan muy especial para Pablo. ¿Sí? Y el plan especial para Pablo, desde un momento el Espíritu Santo le dijo a Pablo, tú tenés que ir a Roma. Es decir, él sabía que él iba a morir cuando regresó a Jerusalén, y después le dijo el mismo Espíritu Santo que tenía que llegar a Roma, porque él tenía claro qué tenía que ir a hacer. Y él, sin necesidad de haber apelado al César, apeló al César para ir a morir a Roma, para cumplir un propósito específico que Dios tenía con él. Entonces, regresando en este caso al Señor Jesucristo y leyéndonos en Hechos 12:2, aquí queda para mí más que claro y más que demostrado
que en el caso del Señor Jesús nunca se le propuso o nunca tuvo él, ni él quiso tener una salida o una alternativa de escape a la cruz, porque aquí mismo dice que él iba con gozo, con el gozo, dice, puesto delante de él, sufrió la cruz. Entonces no existe de ninguna forma comprobable el hecho de que nosotros podamos decir que en el Getsemaní lo que Jesús estaba diciendo, yo no quiero ir a morir a la cruz, me arrepentí, mejor así no se vale. Sino que en este caso el Padre fue excesivamente específico y claro en la misión que él tenía. Y si quieren podemos muy rápidamente, porque no es el tema, pero podemos ir a Isaías 53. Si vamos a Isaías 53, si tienen preguntas o comentarios pueden hablar en cualquier momento, por favor. Isaías 53, desde el versículo 3 podemos verlo. Fíjense bien lo que estaba profetizado el Señor Jesús desde antes. Dice, el versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. 53:3, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. ¿Sí? Y después dice en el versículo 9, por ejemplo, dice, incluso hay detalles tan tremendos como en el versículo 9 que dice, y se dispuso con sus impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Tanto así que él nunca ni siquiera tuvo una pertenencia aquí en esta tierra, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Entonces, con todo esto, dice el versículo 10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. ¿Sí? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Este era el gozo al cual estaba Jesús como hombre queriendo alcanzar, y eso lo iba a alcanzar únicamente a través de la cruz. ¿Sí? Entonces, aquí vemos justamente en esa parte donde nuevamente, como les digo, él no pudo de ninguna manera tratar de pensar que en el Getsemaní iba a tener una forma de evitar la cruz, ¿sí? Sino que, como dice aquí, con alegría y con gozo, por la victoria que él iba a obtener a través de la obediencia al Padre, fue a la cruz con mucho gozo. Si quieren, acompáñenme, por favor, vamos a leer a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 18. ¿Alguien que me ayude, por favor, a leerlo? El versículo 18 nada más. Juan capítulo 10, versículo 18. Aquí, Erwin. Por favor. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Ahí nuevamente vemos entonces que en efecto el Señor Jesucristo, si él hubiese querido no ir a la cruz, él no hubiera ido. Pero porque tenía un mandamiento que había recibido del Padre, él entregó su propia vida. No fue porque se la quitaron, sino porque él entregó. Porque justamente lo que él tenía era la misión, y él estaba viendo el premio que iba a recibir, en el cual en Hechos dice que a este Cristo, a este Jesús que ustedes han crucificado hoy y se lo han matado hoy, el Señor lo ha hecho Señor y Cristo. O sea, poniéndose el Señor Jesucristo. Y en esa parte, el Señor Jesucristo, ahí en esa parte se junta la Trinidad de Dios mismo. Señor es el Padre, Jesús y Cristo, que es, digamos, la triple naturaleza de Dios puesta manifiesta en una sola persona. ¿Sí? Entonces, regresando al tema del gozo, y para ir avanzando en esto,
ahí vemos cómo, por ejemplo, el Señor Jesucristo tuvo ese gozo de poder cumplir con la misión que Dios le había encomendado. Pero también en Lucas 10, vamos a irnos a Lucas 10, del 21 al 24, lo voy a leer yo si quieren. Dice que Jesús se regocija, ese fue el pasaje que Jesús se regocija, se refleja en Mateo 11 y Mateo 13 del 16 al 17 también. Dice, en este caso, Lucas 10, 21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, ¿sí? Y dijo, yo te alabo, Padre, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esta cosa a los sabios y entendidos y las has revelado a los niños, ¿sí? Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y entonces, aquí vemos nuevamente cómo en este momento, nuevamente, a través del Espíritu, tuvo ese regocijo, que fue esa emoción grande que propiamente tuvo el Señor Jesucristo, y en ese sentido es cuando Él habla y da gracias al Señor, y fue justamente en ese momento cuando se recuerdan que el Señor Jesús había mandado a 70 con poderes para que pudieran ir a sanar a los enfermos y demás, y cuando volvían la gente le dijeron, miramos nosotros, dice, alguien dijo, digamos en el espíritu, dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y él le dijo, ¿cómo se llama? Yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza al enemigo, y nada los dañará. Y fue justamente esta forma en la que él mostró el gozo también trasladado a los discípulos, ¿de acuerdo? Entonces, viéndolo como fruto, para cerrar esto del tema del gozo, en el sentido en cómo nosotros tenemos que actuar en consecuencia para lograr mostrar ese fruto que nosotros tenemos, es justamente teniendo nosotros, como decía al inicio, la definición es estar alegre, no de una manera forzada, sino que de una manera, como decíamos, que el palo de aguacate no da fruto porque se force a dar fruto, sino que lo hace de una manera natural, como una consecuencia de, y es justamente algo que nosotros debemos que llegar a lograr dar, ¿sí? ¿Alguien va a decir algo? Sí. Cuando éramos pequeños cantábamos un cántico de Isaías 51. Y dice, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Exactamente. Y es que ahí, y lo hacíamos la semana pasada, si no estoy mal, decíamos de que muchas veces cuando hablamos en relación al servicio, ¿se acuerdan? Nosotros decíamos que nosotros siempre estamos buscando una recompensa terrenal inmediata. Y por eso a veces cuando nosotros asociamos, cuando nos suceden cosas malas, es por un juicio de Dios para nuestras vidas, y a lo mejor lo que no estamos viendo es que es una bendición del Señor puesta escondida a través de una situación de dolor para que nosotros nos acerquemos más a Él. Y al final nuestra recompensa, cuando lleguemos al lugar que nos va a tocar como recompensa, como dice el cántico que está mostrando, que nos estaban mostrando aquí, ¿cómo se dice? No, pero digamos, lo que estaba diciendo Anabela, ¿cómo era el cántico de Isaías? Que vamos a llegar nosotros con gozo al lugar donde nosotros vamos a recibir nuestro premio y nuestro galardón. Pero la parte más importante es que todo ya va a quedar atrás, porque al final, en la carrera a la cual nosotros estamos caminando, vamos a lograr obtener el fin que nosotros todos deseamos. Lo que pasa es que igual, a nivel de esta tierra, ¿quién quiere tener padecimiento? Creo que nadie, ¿no? Es decir, muchos nos gusta tener padecimientos, peor pasar situaciones de dificultades, pero una de las cosas que creo que lo vamos a ver ahora en La Paz
que es un parámetro de saber si estamos nosotros de alguna forma dando frutos, es qué tan agradecidos somos ante cualquier situación en la cual nosotros estemos atravesando. ¿De acuerdo? Porque eso va a ser el detonante para mí en el que va a decidir si yo estoy contento o estoy enojado, si estoy feliz o estoy amargado, si estoy calmado o estoy, ¿cómo se llama?, ansioso, o si estoy, digamos, gozoso o estoy, no sé, molesto, etcétera, ¿no? Entonces, en esa parte creo que es la forma en cómo nosotros podemos dar fruto viendo a la persona del Señor Jesucristo, que durante todo este momento que Él estuvo aquí, lo único que Él hizo fue someterse. Cuando nosotros nos sometemos y nos humillamos no a alguien más, sino a la voluntad del Señor, a cumplir su palabra, entonces vemos que el Señor poco a poco nos va poniendo bálsamos para que nosotros podamos ir caminando en nuestro camino. ¿De acuerdo? Amén. Listo. Entonces ahora avancemos para tratar de cubrir por lo menos la paz. Ese es el otro fruto que está en Gálatas, es el fruto de la paz. Y creo que hace poco tuvimos una charla que nos dio el pastor Eric en relación a la paz. Y aquí tenemos muchas cosas que podemos nosotros definir como paz. Y si la palabra paz, decía, es estar seguro, es shalom, digamos, de hecho sí es parte del deseo de paz, es estar bien. Aquí nuevamente se compara a decir, es estar feliz, porque cuando nosotros estamos seguros y estamos bien, estamos felices. Es tener bienestar, es tener salud, es tener prosperidad. Pero yo les aseguro que cada uno de nosotros, cuando vemos todos estos conceptos, automáticamente lo asociamos con algo físico, algo material, y no necesariamente significa que nosotros, digamos, lo que tenemos va a determinar nuestro grado de paz. Como hay un dicho que dice, digamos, un dicho muy popular que dice, bueno, el dinero no lo es todo, pero ¿cómo es que dice? Pero ayuda, ¿no? Algo así. Es decir, el dinero no compra felicidad, pero de alguna manera ayuda. Algo por así es como dice el dicho. Pero en ese sentido no necesariamente es así, porque hay personas que son, ¿cómo es que dice la frase que lo único que tienen es dinero y no tienen absolutamente otra cosa más que eso? Y no necesariamente tienen paz, ni están gozosos, ni tienen felicidad, ni tienen salud, o no tienen un buen matrimonio, o lo que sea. En ese sentido, paz significa tener un cúmulo de bendiciones de toda clase, ¿sí? Y en Santiago 7:1-7, Santiago 1:7, dice, y no sé, Gilberto, si lo puedes leer. Dice Santiago 1:7, si no estoy mal. Adelante. 1:17, perdón. 1:17. Gilberto, solo estaba probando a ver si estabas ahí. 1:17. 17, sí. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Exactamente. Entonces, ahí dice toda buena dádiva, y dádiva es un regalo, un obsequio. Y todo lo que viene del Señor, si para nosotros es bueno o malo, al final de cuentas es un regalo de parte del Señor. Dice, y todo don perfecto. Y acuérdense que don nuevamente significa regalo y perfecto significa completo, ¿sí? ¿Completo para qué? Para hacernos crecer, dice crecimiento en carácter, como un sustantivo completo, dice de alcanzar madurez. A eso dice que es perfecto. Entonces dice, toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, justamente lo que dice aquí. Entonces, es como si en este versículo, digamos que nosotros estamos, que está puesto ahí, en el Juan 14:27, que dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aquí vemos, cuando habla el Señor de paz, y si vemos que es estar seguro, es estar bien, tener bienestar, tener salud, prosperidad, un cúmulo de bendiciones, aquí el Señor Jesucristo en este versículo se está refiriendo como si Él estuviese hablando y estuviese dejándose de una vez un testamento. Porque Él dice, yo les voy a dar una paz. Pero esa paz no, que yo se las doy,
no se las doy como el mundo se las da. Entonces, aquí lo que está dejando de alguna forma es una herencia, porque como él ya está próximo a morir, se la está dejando, no dice que se las deja a todo mundo, sino que dice yo se las doy. Y si leemos el contexto donde está leyéndole esto en Juan 14:27, en Juan 14:27 le está dando en el contexto de la promesa del Espíritu Santo. Cuando le dice el Señor Jesucristo, si me aman, guarden mis mandamientos, y yo les rogaré al Padre que les mande otro consolador. Y ese consolador, al final de cuentas, cuando está en nosotros, es quien a nosotros nos trae esa paz. Y esa es parte de la herencia. Y cuando le dice, yo se las doy, está hablando justamente con sus discípulos. Y ahí es cuando hace esa diferenciación entre que no nos las da como el mundo nos las da, porque se las está dando a sus discípulos, y discípulos es a sus seguidores, a sus alumnos, a sus estudiantes, ¿sí? Cuando nosotros queremos comprar paz, digamos, nosotros nos podemos ir al lugar más lindo del mundo de vacaciones, pero no necesariamente eso nos va a traer paz duradera. Puede ser algo momentáneo, que la pasamos bien, la disfrutamos y todo lo demás, pero luego de eso ya estamos, digamos, deseando algo más en nuestros propios corazones para poder obtenerlo. En el caso, lo que el Señor Jesucristo nos da es algo que trasciende mucho más allá, que trasciende a los eternos, ¿sí? Porque al final lo que Él estaba diciendo es, vean lo que yo estoy haciendo y lo que yo voy a hacer. Y al final, en esta parte, cuando le dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En el versículo 27 dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué dice que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo? Porque como él está encaminándose a algo en lo que él tiene que ir a cumplir como misión, eso también nos está diciendo a nosotros, miren, ustedes también van a tener complicaciones en esta vida. Pero también de alguna forma, como dicen en la otra parte, se confíen, porque yo he vencido al mundo. Y eso lo habla en el mismo Juan también, y lo vamos a ver en algún momento. Pero por eso es que él habla justamente en ese sentido, que nosotros no tengamos, que no se turbe en nuestro corazón ni tengamos miedo, porque al final, pues, todo está en las manos del Señor, ¿de acuerdo? Entonces, si lo vemos desde la perspectiva, haciendo el juego que veníamos haciendo, de cómo Dios el Padre también da esa paz antes de pedirla a nosotros, el Salmo 85, y esto lo estuvimos estudiando con el pastor Eric, el Salmo 85, 8, 85, 8, del 8, dice el versículo, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Fíjense bien, la delimitación que hace Dios el Padre no es para, dirían en latín, erga omnem, es decir, para todo el mundo, sino que es justamente para su pueblo, para sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Es interesante en este caso, dice la locura, la palabra locura es confianza en el mal sentido, es decir, que no nos volvamos locos. Y a veces cuando nosotros actuamos en nuestro propio raciocinio y cuando nosotros sopesamos la paz sobre los criterios o los valores carnales que nosotros tenemos, aquello que nos produce paz es aquello que nos lleva a la locura. Un rato con una mujer que no es mi esposa, digamos, a los que de alguna forma están esclavizados a la droga, por ejemplo, que sea cualquiera de estos tipos de drogas, es algo que les provoca cierta paz, que al final de cuentas es una especie de locura. Pero aquí Dios Padre, desde entonces, Él a nosotros nos está dando esa paz. En Salmo 119, por favor, alguien me ayuda a leer este, Salmo 119. Por cierto, es un salmo tremendo para leer. Salmo 119 tiene muy poquitos versículos. Y, por ejemplo, podemos ir a leer el 165. Salmo 119, 165. ¿Alguien que lo haya logrado encontrar? Aquí, Erwin. Amén. Por favor.
Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Exactamente. ¿Por qué? Porque a pesar de la situación que nosotros podamos estar pasando, vamos a tener muchas complicaciones, pero al final vamos a vivir nosotros en paz, porque la paz viene de amar su palabra. ¿Sí? Dios nos trae la paz, pero nosotros digamos, de alguna manera en reciprocidad, al amar la palabra, automáticamente nos trae a nosotros esa paz. Y como les decía hace un momento, estaba mencionándole lo que decía Juan 33, dice, esta cosa les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero ¿qué dice? Confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido. Y cuando él dice confiad porque yo he vencido, no significa de ninguna manera que como él ya venció, entonces nosotros no vamos a tener aflicciones, sino que en el mismo versículo que estamos nosotros leyendo ahorita, Juan 16:33, dice, en el mundo tendréis aflicciones. Esa es una afirmación positiva de algo que va a suceder de modo imperativo. Vamos a tenerlas. Nos guste o no nos guste, las vamos a tener. Chiquitas, grandes, más grandes, también menos chiquitas, pero a cada quien a su nivel tiene sus propias tribulaciones y sus propias aflicciones. Pero el tema aquí es lograr producir ese fruto que se llama confianza. Confianza en que lo que está sucediéndome es muy difícil, yo lo entiendo, porque eso es la teoría, pero la confianza que todo cuanto me está sucediendo, Jesucristo ya lo ha vencido. Y si Jesucristo ya lo venció, y si mi modelo a seguir es el Señor Jesús, y si el Señor Jesús tuvo gozo, y si el Señor Jesús se sometió a la obediencia al Padre, de alguna manera nosotros también estamos, digamos, obligados a seguir la misma ruta trazada por Dios, o por Jesús en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, como dice aquí, la paz proviene de Dios, y de Dios viene la palabra. Así que, en analogía, paz es tener fe, y fe en Jesús para salvación. ¿Sí? Entonces, eso lleva una serie de eventos concatenados que nos van a dar a nosotros esa tranquilidad, que al final de cuentas, la paz que nosotros tenemos no es la que el mundo a nosotros nos da. Por eso dice en Juan 14:1, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. ¿Sí? Y en Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y creo que a veces cuando algunos de nosotros hemos experimentado esto, yo no sé si hay alguien que no lo haya experimentado, creo que es algo que tiene que primero pedírselo por don al Señor para que uno lo pueda recibir como un regalo, pero después uno tiene que llegar a poder dar ese fruto. Yo me recuerdo, y creo que los he comentado con algunos de ustedes, la primera vez que yo fui a un evento de la fraternidad, por cierto, cuando yo tuve ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, al final, cuando hicieron un llamado para una oración y oraron por mí, yo andaba en mi hombro tal nivel de estrés que yo sentía por todas las tribulaciones y las aflicciones que yo tenía, que andaba como si fuesen dos sacos de arenas húmedas, uno a un lado y otro al otro lado. Y cuando yo hice esa oración y tuvimos esta oración con esta persona que oró conmigo, literalmente fue como que yo me deshice de esa carga y la boté. Y ese día, a pesar de que había pasado un montón de noches que me agarraban insomnio, aquí mi mujer es testigo, yo pasaba jugando, digamos, con consolas electrónicas para poder tratar de olvidar todos los clavos que yo tenía hasta altas horas de la madrugada. Fue la primera vez que yo dormí como un bebé. Y tanto así que comenzó a traerme esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que yo llegué hasta yo mismo a asombrarme de las cosas que estaban pasando conmigo, porque yo decía, estoy a un paso de volverme irresponsable. Estoy a un paso de volverme irresponsable, es decir, porque era tanta la tranquilidad que yo tenía, que era algo que sobrepasaba mi propio entendimiento. ¿Sí? Porque ahí es donde yo vi que nuestra mente, digamos, cuando se fusiona con la mente del Señor Jesucristo, Él nos ayuda a que nosotros podamos tener algo sobrenatural como eso. Entonces, eso es algo que pasó. Para ir terminando, si quieren, vamos a ir a Colosenses.
Vamos a ir a Colosenses y vamos a leer el versículo 3 y el versículo 15. Y por favor, 3:15, sí. Sí. Colosenses 3:15. ¿Ok? ¿Alguien que lo tenga? Yo lo tengo, Herbie. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Y sed qué dice tu Biblia, perdón, Glenda? Agradecidos. Agradecidos. Fíjense bien, la paz de Cristo tiene que reinar en nuestros corazones. Y dice que nosotros previamente habíamos sido llamados a esto. Pero hay una clave aquí, hay una llave que hace que nosotros realmente comencemos a tener gozo, paz, amor, paciencia, bondad, dignidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y es justamente el hecho de poder ser agradecidos. Agradecidos con Dios, primeramente, agradecido con mi semejante, con mi esposa, con mi hijo, con las situaciones incluso difíciles. Cuando nosotros comenzamos a dar gracias y ser agradecidos, es cuando nosotros al final de cuentas estamos muriendo nuestro propio yo para dejar que la soberanía del Señor se sobreponga sobre nosotros mismos. ¿Sí? Leamos por favor ya el último versículo para ir despidiéndonos por lo menos del día de hoy. Vamos a leer Juan 20:21. Por favor. Amén. Fíjense bien, aquí Jesús hizo una transferencia de autoridad, hizo una transferencia de ¿cómo se llama? De tarea, si ustedes quieren. Aquí él dice, otra vez, de alguna manera le dice otra vez, es decir, es una segunda vez o más de una vez, la que esta vez le dice, tranquilos, confíen, estén reposados, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado a mí, así también yo los envío. Y si nosotros estamos claros de cuál fue el caminar del Señor Jesucristo como hombre en esta tierra, tenemos que estar seguros que también nuestro caminar va a ser exactamente el mismo. Quizás no nos van a ir a clavar 3 clavos, ¿sí? Quizás nos van a clavar 5, no lo sé. Quizás ni siquiera vamos a pasar por eso. Vamos a pasar una situación completamente distinta. Pero lo más importante es que nosotros tengamos paz. Si nosotros tenemos paz en nuestros corazones, como el Señor Jesús lo tuvo, vamos a ser capaces que cuando uno esté crucificando, como dijo el Señor al momento en que lo volvió a ver y tuvo misericordia de ellos, dijo, Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y la única manera que, digamos, humana, que uno pueda ser capaz de poder, ¿cómo se llama? Llegar a tener esa capacidad para poder ser exactamente como Jesús, es teniendo paz. Dice que nosotros debemos de ocupar nuestra mente con la mente del Señor Jesucristo. Y con esto ya terminó, dice Filipenses 4, del 8 al 9, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, no pensemos en los frijoles que se nos van a quemar, no pensemos en quién más tuvo la culpa de hacer esto, no pensemos... ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a darle rienda suelta a nuestra propia mente para tratar de justificar las situaciones que nosotros estamos atravesando, lo único que nos vamos a llenar es de algo que no necesariamente es paz. Y Jesús, justamente, para tener la mente de Cristo, él se llenaba de todas estas cosas. Y la manera en cómo él se puede llenar a través de todas estas cosas es yendo a la palabra. El versículo 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Miren, le voy a volver a repetir el versículo 9, dice, lo que aprendieron, o lo que aprendimos, para incluirme yo, porque yo soy el primero que tengo que estar ahí en esa lista, lo que aprendieron,
lo que recibieron y lo que oyeron y vieron en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí porque si no, no vamos a ir más. Próximamente vamos a seguir viendo la paciencia, vamos a agregar otro de los frutos, pero con esto pues termino aquí la presentación y abro los micrófonos a cualquier comentario que ustedes puedan tener o cualquier duda o pregunta que ustedes tengan. Uno por uno, no todos a la vez. El mantener paz en las dificultades no es tan fácil. No. Nadie dijo que era fácil, pero sí es complicado. Es complicado. Uno puede decir, predicarlo, pero la experiencia es la que realmente te va a dar ese crecimiento. Yo precisamente tú sabes, estoy pasando un momento bien complicado, mas sin embargo trato de estar en paz y tener gozo. Y no es fácil, no es fácil, pero se puede. Yo sé que se puede. Y confío en el Señor que sí se puede, ¿verdad? Exactamente. Justamente eso es lo que dijo el Señor. Por eso dije, confíen, porque vamos a tener aflicciones. Y también dice la palabra, no sé si tocaste el tema que hacer una cosita un ratito, donde dice que todos tengamos sumo gozo cuando nos encontremos en diferentes pruebas. No dice gozo, sino que dice sumo gozo. Ajá, porque las pruebas lo que hacen es hacernos perfectos delante de Dios, porque más abajo dice que el que esté falto de sabiduría la pida, ¿verdad? Y las diferentes pruebas lo que hacen, lo que tendrían que hacer en nosotros es crear sabiduría, ¿verdad? Amén. Lo que pasa es que yo puedo leer 1000 veces ese versículo, ¿verdad? Que es en Santiago, capítulo 1. Pero ya en la experiencia es otra cosa. Sí, yo comparto eso contigo, Rodolfo. Sí, pero por eso te dice, perdón, Erwin, por eso te dice que sean conocidas todas nuestras peticiones en oración y ruego, ¿verdad? O sea, yo sé que es difícil porque precisamente todos en estos momentos estamos en pruebas, pues, y es súper difícil no estar gozoso porque entra angustia, temor, aflicción, afán y todo, ¿verdad? Pero tenemos también la herramienta, la misma palabra nos da que aunque se nos sea difícil, podemos presentarle nuestras peticiones al Señor y Él obrará en su tiempo, ¿verdad? Y por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo perdí una hija. Mi hija murió. ¿Cómo tener gozo en ese momento? Claro. Sí, claro. No, es que es difícil. Pero por eso te digo, yo puedo leer 1000 veces el versículo, ¿verdad? Pero en la experiencia es otra cosa. Yo no digo que no se pueda. Y es un largo caminar. Y yo estoy seguro que se puede porque todos hemos pasado situaciones difíciles. Y por la misericordia y la bondad de Dios hemos salido adelante. Pero en el momentito es bien complicado. Claro, por supuesto. Tomando el ejemplo, y perdón que tome como ejemplo, Rodolfo, pero creo que puede ser para nuestro crecimiento de todos. ¿En qué momento comenzaste a tener paz cuando, digamos, en esa situación de dolor que tuviste con tu hija? Ay, mira, fue duro el tiempo cuando tuve la experiencia de no conocer a un Dios solo de oídas, sino que ya lo veía yo como alguien que de verdad me estaba soportando, me estaba apoyando y me estaba consolando. En ese momento fue cuando yo tuve paz, cuando yo realmente me rendí a ese sentimiento de tristeza. Exactamente. ¿Verdad? Y entendí que era la voluntad de Dios. De hecho, me lo confirmó en un sueño, fíjate. Exactamente. Ese era el punto al cual yo quería que llegáramos. Es decir, nadie ha dicho que sea fácil, ni va a ser fácil. Es decir, por ejemplo, tomando una experiencia como esa que vos estás diciendo, o sea, cualquiera de nosotros diera no sé qué para no sufrirla. Pero
en el momento en el que, como vos dijiste, nosotros nos rendimos delante del Señor y entregamos al Señor esas circunstancias que cuesta desprenderse de eso, pero nosotros la entregamos y confiamos en el que lo que está haciendo el Señor va a ser de beneficio para mí a la larga, ¿sí? Entonces es cuando justamente comenzamos a tener y a gozar de esa paz. Porque lo que hacemos nosotros, miren, nosotros, a diferencia de un buey, ¿sí? El buey está acostumbrado a llevar carga. Nosotros no estamos diseñados para llevar carga. Por eso es que nosotros siempre estamos entregando, por eso que nosotros siempre estamos culpando a alguien más, porque nosotros queremos librarnos de la culpa, no queremos librar de la carga. Y si lo que hacemos nosotros es echar la carga a la persona equivocada o al lugar equivocado, lo que vamos a hacer es hacer una transferencia de problemas únicamente. Cuando nosotros venimos delante del Señor a entregar nuestra situación, es cuando realmente podemos eventualmente llegar a obtener ese gozo. Si nosotros agarramos, como les decía yo, el saco de arena y mientras yo no me la baje y la tire, ese saco de arena va a seguir corriendo sobre mis costados. Y esa experiencia anterior me sirvió y me está sirviendo en la situación que tengo ahorita. Bien, a eso mismo quería hacer referencia también. Porque yo escuché una vez a Dante Gebel decir, dice, y tiene mucha razón, aunque cuando uno está en una situación complicada, como en el caso tuyo, Rodolfo, puede ser que no sea ni siquiera gracioso, pero él decía en esta ocasión, y a mí me hizo todo el sentido del mundo por la situación que yo estaba atravesando en ese momento. Él decía, cuando nosotros estamos pasando una situación de dolor, somos capaces de escribir la tragedia, es decir, refiriéndose a un género literario, más extraordinaria de todos los tiempos. Y lo que uno, cuando está en esa situación de dolor, cree que nadie más puede entenderme, ni nadie más está pasando tan grande dolor, ni tan gran situación que nosotros mismos. Y esa vez yo me recuerdo, voy a tratar de ver si encuentro el versículo, de que a mí me llevó el Señor a leer, si no estoy mal, primera de Pedro, no sé si fue el 1:5, cuando él dice, déjame ver, él habla de que dice que otros más están sufriendo otras tribulaciones, hermanos alrededor del mundo, y se están teniendo las mismas tribulaciones que tú estás teniendo. Por eso si primera o segunda de Pedro. Pero cuando yo fui a leer esa palabra en ese momento en el que yo estaba pasando, fue cuando yo realmente, como decís vos, rendí mi yo, y justamente fue cuando, ¿cómo se llama? Tuve paz exactamente, en efecto. Voy a tratar de leerlo mientras. No sé si alguien tenga algún otro comentario, mientras tanto. ¿No? Sí. Sí, adelante. Solo eso, sí, un comentario que no sé si nosotros ya se los habíamos compartido, pero ya hace tal vez como unos 5 años, falleció el hijo de pues de una pastora amiga de nosotros, ¿verdad? Pero el muchacho tenía 20 años y a él lo mataron, lo secuestraron, sí, o lo iban a asaltar y lo mataron, ¿verdad? Pero en fin, de que fue una noticia que nos consternó a muchos, ¿verdad? Y me acuerdo que fuimos a la funeraria, ¿verdad? Y íbamos un grupo de amigos de la iglesia y esperábamos ver a Suseli, se llama ella. La esperábamos ver devastada, ¿verdad? Y me recuerdo que llegamos al lugar y le dimos el pésame a ella, pero ella estaba tan tranquila, ¿verdad? Y nos abraza y nos dice, mis amores, porque ella es bien cariñosa, vinieron, vengan, vamos a orar. Y nosotros nos quedamos así con los que íbamos, ¿verdad? Porque, claro, ¿qué pasó aquí? Nosotros íbamos como a darle consuelo a ella, ¿verdad? Y me vino a la mente cabal esa paz, ¿verdad? Que sobrepasa todo entendimiento, porque sí, a mí en lo personal me voló la cabeza eso de que a orar por nosotros en vez de que nosotros lo hiciéramos por ella, ¿verdad? Claro. Entonces, me hizo pensar a mí de que ella estaba tranquila en medio de esa situación, ¿verdad? Sabiendo que Dios
estaba obrando y que tenía el propósito aún en un momento tan difícil, ¿verdad? O sea, que podamos ver eso, que en los momentos difíciles, o sea, siempre hay un propósito de parte del Señor, ¿verdad? Amén. No, y eso sí lo tengo claro yo, pero a lo que yo siempre me refiero es el ínterin, ese espacio, estamos de ¿verdad? acuerdo. Estamos de ¿Verdad? acuerdo. O sea, no todas las personas tienen esa misma capacidad. así es, Eso es correcto, así. a eso iba. Fíjense, el versículo que quería encontrar es este, es 1 de Pedro, puede ser del 5, adelante, 1 de Pedro 5:5. Dice, igualmente jóvenes, y cuando se refiere aquí a jóvenes, no necesariamente estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de personas que no tenemos el grado de madurez espiritual, la estatura espiritual a la que todos nosotros estamos llamados a ser, porque como estatura, nosotros podemos tener una estatura de bebé espiritual, de joven, digamos, que ya has recorrido cierto camino y ya has comenzado a hacer tus propias entregas y entender un poco cómo es la dinámica del Señor y cómo son las reglas del reino y demás, en el que ya entendés que de alguna manera no sos vos el centro del mundo, ni sos el gerente general del mundo, sino que es Dios el que obra sobre tu vida y vas comenzando como a negociar esa parte. En esa parte le dice aquí, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Esta es la parte que me gusta a mí, donde dice revestido de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En esa parte nosotros siempre estamos hablando de soberbio refiriéndonos a personas altivas, pero la soberbia o el orgullo al que se refiere justamente también aquí es ese orgullo espiritual que nosotros a veces tenemos, ¿sí? Y que creemos que somos algo, tenemos algo por el hecho de tener, digamos, cierto nivel de relación con el Señor. Por eso es que dice justamente en el versículo 6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Dice, echando toda vuestra ansiedad. Ahí es donde justamente el versículo que yo estaba leyendo en ese momento, sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, dice, porque a vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor del mundo buscando a quien devorar. Y dice el versículo 9, al cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, en este sentido, no estamos solos. Y el versículo 10, para terminar, dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, es decir, esto no es para siempre, en la medida en que nosotros nos rindamos nuestro Rey y le entreguemos nuestro dolor, nuestra soberanía, todo lo que eso implique, ¿sí? Él mismo os perfeccionará, afirme, fortalezca y establezca. ¿Se fijan? Es decir, no es fácil, clarísimo, y de acuerdo con vos, Rodolfo, es decir, si yo me encontrara en una situación adversa y muchas veces me he puesto ansioso por tonterías, ahora que estuve con este cambio de trabajo estuve muy ansioso, o ahora que estuvimos en la situación de COVID he estado muy ansioso, pensando en mi mamá que está lejos por allá, que no puedo hacer absolutamente nada, 50,000 cosas, si ustedes quieren, son mis problemas, pero que a la par de los tuyos posiblemente no son absolutamente nada, pero como yo estoy en mis zapatos y creo que nadie más me entiende, mis problemas son los más grandes, y entonces yo, digamos, el enemigo elonga ese problema para que mi problema que está aquí lo haga de este tamaño, cuando realmente es así. Y cuando yo entiendo esto, yo digo, Señor, aquí está, te entrego esto, porque ¿qué más voy a hacer? Ya no está en mí. Sí, ataque del dragón directo, ¿verdad? Entonces, entregar, o sea, por eso te decía, eso experiencia con el Señor me ha servido ahora. Amén. ¿Verdad? Listo, pues. ¿Alguien más tiene algún comentario para que vayamos buscando cómo orar posteriormente? Hola, buenas noches a todos. Bonito. ¿Cómo están? Bendiciones. Te bendiga. Gracias igualmente. Erwin, tú me corregirás, pero según de lo que viste hoy, yo entendí de que conforme va aumentando nuestra fe, vamos nosotros muriendo a nosotros mismos y vamos nosotros entendiendo que nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Entre más fe tenemos, vamos entregándole las cosas al Señor y eso nos va a llevar a que vamos a tener más paz. Amén. En efecto. Lo entendiste súper bien porque ese es el concepto correcto. Ok.
A veces nosotros creemos que fe o la superfe es para que nosotros vayamos y conquistemos el mundo y lo decimos en el nombre del Señor Jesús y todo va a salir bien. Y no necesariamente es así. Okay. La palabra fe, cuando yo aprendí, entendí que la palabra fe dice, si ustedes van a ver dentro de una de las definiciones de fe, es creer en Jesucristo para salvación. O sea, está mucho más arriba de algo que puede tener un efecto inmediato aquí en esta tierra. Y en la medida en que yo creo y pongo mis ojos en Jesucristo, justamente lo que voy haciendo yo es entregándome, porque sé que Él tiene cuidado de mí, como dice su palabra. Amén, amén. Entre más fe vamos a aprender a aceptar la voluntad de Él, aunque no sea la nuestra. Exacto. De hecho, es a depender de Él y dejar de depender de nosotros.